Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video épico y es la Cuarta Guerra de Armagedón. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, el día de ayer, el canal de iVox, La Voz de Horus, nos desveló todo el lore del nuevo libro de campaña, Crusade Armageddon, que nos cuenta esta nueva guerra en Armagedón, la cuarta, en el que tenemos, por un lado, a las fuerzas traidoras lideradas por el mismísimo primarca demonio Angron, y por el otro lado, a las fuerzas leales en las que personajes muy salientes son grandes héroes del imperio como Logan Grignard de los Lobos Espaciales y Helbrecht de los Templarios Negros. Y una variedad muy grande de otras fuerzas imperiales en las que se destacan los Krieg, por ejemplo, que están todos guiados, o podría también decirse manipulados, por los Caballeros Grises, cuya participación en esta campaña es vital. Pero ¿cómo empieza todo esto? Bien, todo empezó originalmente en la primera guerra de Armagedón, en la que los Caballeros Grises y los Lobos Espaciales derrotaron a Angron. Esta primer derrota de Angron dejó algo que es conocido como la Puerta del Ángel Rojo, o las energías empíreas, para que cuando aparezca la cicatriz Maledictum, la Puerta del Ángel Rojo se abra y allí puedan pasar demonios, fuerzas traidoras, etcétera, etcétera. Y convertir el continente norte de Armageddon en una especie de reino demoníaco de Khorne, una extensión más de los dominios del dios de la sangre. Entonces Armagedón está en una situación muy grave, porque uno de sus continentes está tomado por las fuerzas de los poderes ruinosos. En los bosques todavía ecuatoriales hay orcos y las fuerzas lealistas están acorraladas. Es una situación muy jodida en la que se encuentran, pero más aún, Angron está yendo para ahí. Y eso es lo que pasa con los videntes de los Caballeros Grises. ¿Por qué? Estos videntes pueden ver como una masa, un poder, una especie de tiburón está yendo a través del Immaterium a Armageddon. Angron va a atacar el planeta una vez más. Y es por eso que los Caballeros Grises, estos videntes, envían visiones o mensajes telepáticos disfrazados de visiones a dos importantísimos líderes del imperio. A Logan Grignard de los Lobos Espaciales, que su sacerdote rúnico de más confianza le dice: vi una visión de un lobo, el lobo me habló y me dijo, hay que ir a Armageddon. Dijeron, bueno, si viste una visión de un lobo que te habla, vamos a Armageddon, hay que pelear. Y eso es básicamente lo que pasa con los Lobos Espaciales, que deciden dejar varias de sus campañas para ir a luchar en Armageddon. Por otro lado, también envían este tipo de mensaje telepático en forma de visión a los Templarios Negros, y esta vez directamente a Helbrecht. Helbrecht ve una figura dorada que lo combina a ir a Armageddon. Los Templarios Negros dicen, esta es una visión del Emperador, el Emperador nos dice que vayamos allá, vamos a ir a luchar contra las fuerzas del caos, y para allá van. Es decir, los Caballeros Grises están actuando muy vilmente contra estos dos capítulos de Marines Espaciales, porque los están manipulando. No es como, amigos míos, no es que llegaron de manera de frente a decirles, compañeros, va a ocurrir algo terrible, vengan a ayudarnos, sino que jugaron con elementos de su propia cultura, elementos de su propia fe o de sus propios sentimientos, ¿no? De sus propias creencias, para que vayan a pelear por ellos. Porque lo que van a hacer los Caballeros Grises es lanzar ataques tácticos a diferentes puntos del planeta, mientras utilizan a las fuerzas leales como una especie de escudo y distracción. Mientras las fuerzas traidoras masacran al Astra Militarum y a los Marines Espaciales de las dos fuerzas que van a pelear ahí, los
templarios negros principalmente, ¿no? Porque también hay otros grupos de marines espaciales que se los nombra, que también van a luchar a Armageddon. Entre ellos, esto me pareció muy interesante, es que veremos, o aparecen en esta guerra, los hijos del Fénix. Este muy curioso, muy curioso, capítulo de marines espaciales supuestamente de semilla genética de Rogaldor, pero que su estética, incluso su nombre, recuerda muchísimo a los hijos del emperador. Pero acá están, los hijos del Fénix luchando junto a los templarios negros en contra de las fuerzas traidoras. Me parece que ese fue un buen apunte ahí, dar a estos capítulos medio raros que aparecen, que ahí se sospecha que tienen semilla genética de Primarca traidor, les den participaciones en estos conflictos. Es como que no solamente están de fondo, sino que hacen cosas. Bueno, entonces tenemos que el continente central, donde habitan las fuerzas imperiales, está dividido en dos, que sería la parte Primus y la parte Secundus, y ahí es donde van los lobos espaciales en la parte Primus, y en la parte Secundus los templarios negros. Y allí combaten a las fuerzas traidoras, etc. Algo que también se nos dice en un principio es que las fuerzas traidoras están compuestas en una buena medida de elementos del Militarum Traitoris. ¿Cómo pasó esto? Se nos dice que hay un monolito de poder profano, de poder oscuro, de poder de Khorne, que corrompe el alma y la mente. Y hay una mujer del Astra Militarum que llegó a ese monolito, lo vio y se convirtió en una cultista del caos. Esta cultista del caos empezó a reunir fuerzas y ha amalgamado a un enorme grupo de fuerzas traidoras para atacar a las fuerzas imperiales. Entre estos ataques, entre estas luchas, se ataca a una ciudad colmena, y esta ciudad colmena, el coronel del Astra Militarum que la estaba defendiendo decide: no va a caer en manos del enemigo, la voy a hacer explotar. Y explota la colmena, matando a todos sus habitantes, a las fuerzas defensoras, masacrando también, obviamente, a las fuerzas traidoras. Pero esta masacre, esta destrucción enorme que ocurre, provoca que lance un eco psíquico a través del Immaterium que llega al Conquistador. Y el Conquistador, la nave insignia de lo que alguna vez fue la Legión de los Devoradores de Mundos, decide ir a ese planeta. Y con el Conquistador va una flota dispar de fuerzas traidoras que incluyen, obviamente, a los, digamos, bandas de guerra de los Devoradores de Mundos. Ya la Legión como tal no existe, hay bandas de guerra que son descendientes de los Devoradores de Mundos. Pero seguir a la Conquistador es como parte de su tradición. La Conquistador, se nos vuelve a repetir, su espíritu máquina está fusionado con un humano que ha trascendido a demonio. Yo seguramente todo el mundo saben de quién hablo, que era la antigua capitana Lotara Sarrin, de la época de la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Ahora ella ha trascendido a esta especie de fusión de espíritu-máquina. Ella es básicamente la nave demonio. Entonces, lleva a las fuerzas de los Devoradores de Mundos a ese planeta. Hay una lucha en contra de las fuerzas lealistas que defienden el planeta, pero los lealistas tienen fuerzas superiores en el espacio a los Devoradores de Mundos, lo que impide que los Devoradores de Mundos tengan el control de órbita y no puedan lanzar ataques desde órbita a superficie. Eso por ahora no lo van a poder hacer, pero sí logran hacer múltiples desembarcos de tropas de Devoradores de Mundos, de marines espaciales que están poseídos, los octojurados, etc., para atacar el planeta y reforzar a las fuerzas traidoras que están luchando contra los lealistas. Entonces tenemos una enorme masacre de gente, las personas están muriendo, caen los Devoradores de Mundos, hay luchas, es terrible lo que está pasando,
Y en este enorme baño de sangre que se produce en el planeta, esto genera que los poderes empíreos del Immaterium logren invocar al primarca demonio Angron. Y ahora Angron empieza a liderar las fuerzas traidoras, es quien guía a los traidores a la batalla. Angron nos dice también, algo que me parece muy interesante, es que Angron, a pesar de que es un monstruo, hay momentos, leves momentos, en los que los clavos del carnicero le permiten tener chispas de lucidez. Lo que hace que Angron, por lo menos en esta campaña, no actúe como un monstruo irracional. Tiene momentos, chispazos en los que es lúcido y más o menos puede trazar una estrategia. Más allá de ir corriendo contra el enemigo y matar a todos. Por el simple hecho de gritar sangre para el dios de la sangre y pegar espadazos. Sino que, bueno, puede ver el campo de batalla y darse cuenta de, bueno, es mejor atacar por acá, porque estamos cayendo en una trampa. Básicamente eso, es como que hay momentos en los que Angron no está totalmente cegado y puede razonar mínimamente, aunque sea por instinto, de que lo están queriendo llevar a una trampa. Eso me gustó mucho, porque hace que Angron sea apenitas un poco más interesante de lo que vimos últimamente de él. Pero bueno, la situación es desesperada para los lealistas. Angron ha aparecido, las luchas son terribles. Y ocurre algo, mientras están peleando contra las fuerzas traidoras, que es que Helbrecht ve en su base, que están en una ciudad colmena, que hay gente que se está pasando al enemigo. Que hay cultos a Khorne, que se está pasando bandas del Astra Militar, una de las fuerzas traidoras. Y ahí Helbrecht se enfurece porque ha perdido tropas, la batalla está yendo mal, Angron ha aparecido y la situación es muy complicada, ya que también está viendo que dentro de sus propias filas empiezan a surgir traidores, y es algo que él no puede permitir. Y entonces empieza a hacer una masacre en la ciudad colmena en la que se encuentra, eliminando todo lo que él considera traidor. Se lleva por delante, obviamente, a los traidores, pero también, si estás haciendo una purga, a veces también matás gente que no es traidora, que no es enemiga del emperador, pero bueno, estás purgando todo lo que encuentras porque ves que en ese sector en particular hay una actividad cultista a Khorne muy grande y no lo puede permitir. No puede permitirse tener enemigos dentro de sus propias filas cuando lo ataquen las fuerzas enemigas. Entonces ocurre esa purga. Esto hace que el gobernador planetario se asuste porque dice, wow, acá está pasando algo muy grave, capaz incluso yo termine siendo declarado un cultista por no haber defendido bien el planeta, y pide ayuda a Logan Grignard. Y Logan envía un mensaje a Helbrecht y le dice, che, recordá que tu trabajo es proteger a los ciudadanos del imperio, no purgarlos. Y Helbrecht le dice que estas personas se lo buscaron, que todo el mal que estaba ocurriendo en ese planeta es por su falta de fe, por su falta de lealtad, etc. Y que no se detendrá hasta purgar a todos los traidores que se encuentre. Y entonces quedan ahí como una pica entre ellos dos. Pero mientras esto ocurre, los Caballeros Grises siguen lanzando esos ataques tácticos que estaban haciendo. Están destruyendo una serie de monolitos que permiten que la puerta del Ángel Rojo se mantenga abierta. ¿Qué es lo que nos explican? Y es por eso que yo dije que Angron actúa un poco más inteligente. Angron se dio cuenta en su primera guerra en Armageddon que necesita mantener el portal abierto. Necesita esta conexión con el Immaterium para traer más tropas, etcétera, etcétera. Y que para hacer eso necesita construir estos monolitos, estos lugares de culto a Khorne, estos elementos profanos, para así empoderar a la puerta del Ángel Rojo y así mantener a las fuerzas demoníacas ancladas en ese mundo.
es algo que hace que Armageddon en este momento, un continente entero, sea un continente demoníaco. Y destruir todos estos monolitos, destruir todas estas bases cultistas, permitirá sellar la puerta del Ángel Rojo y desterrar a los demonios de una vez por todas de Armageddon. Por lo menos hasta que vengan fuerzas traidoras y abran un nuevo portal. Pero cerrando ese portal, cerrando esta herida en el Immaterium, toda la corrupción que ha traído Angron a ese mundo desaparecería. Eso es lo que nos cuentan los Caballeros Grises. Y esto, como digo, me gusta que hagan que Angron tenga planes. O que Angron diga, hey, fui derrotado por esto. Hay que hacer esto. Construyan estos monolitos. O por lo menos envíe esos mensajes psíquicos a sus súbditos. O lo que sea. Pero nos permite ver a un Angron que, repito, lo que nos dicen es breves momentos de lucidez. Pero que tenga esos breves momentos de lucidez como para hacer más o menos un plan, me parece algo bueno para el personaje de Angron, que no solamente sea un monstruo y ya está, que algo más pueda hacer. Entonces, las fuerzas de los Caballeros Grises encuentran en una bóveda armas de la edad oscura de la tecnología, que son misiles, o los misiles tenían cabezas de bombas, ¿no? De vórtice. Bombas de vórtice. Estas bombas de vórtice no solamente explotan y causan una enorme explosión, sino que se convierten en una especie de agujero negro en miniatura que chupa todo lo que hay a su alrededor al Immaterium. Imaginémonos eso, ¿no? Como ser... Si no te moriste en la explosión y estás en el rango de esta bomba, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser es succionado al Immaterium con los horrores que ahí ocurren. Entonces son armas devastadoras las que han encontrado los Caballeros Grises, y gracias a estas armas trazan su plan. Llaman a Helbrecht, a Logan Grignard, al coronel de los Krieg, a diferentes fuerzas, y tienen una reunión. Una reunión no física, sino a través de holoimágenes. En estas holoimágenes hay una discusión entre Helbrecht y Logan, pero el gran maestro de la quinta hermandad de los Caballeros Grises, Morbans, los silencia y les dice: acá hay que trabajar todos juntos para salvar el planeta, porque si no logramos derrotar en este momento a Angron, lo que va a ocurrir es que todo el planeta se va a convertir en un mundo demoníaco, y eso es algo que no puede ocurrir. Es un planeta muy importante, Armageddon. Repito, es un mundo en el que está en múltiples conexiones de rutas del Immaterium, que permitiría a las fuerzas traidoras también navegar mucho, el Imperio perdería esas rutas. Es algo muy complejo perder Armageddon, que además es un planeta que es como el centro del sector o subsector Armageddon. A veces es sector, a veces es subsector, pero es un lugar importante dentro de lo que es el segmentum solar. Entonces no se puede perder el planeta, y mucho menos que se convierta en un mundo demonio. Todos aceptan que el liderazgo caiga en el gran maestro Morbans y siguen su plan. ¿Cuál es su plan? Bueno, ellos, los Caballeros Grises, lanzarán ataques a los últimos monolitos que quedan, que están en ese continente demonio, mientras atraen a las fuerzas traidoras a una trampa. Y quienes van a dirigir a las fuerzas lealistas que van a distraer a Angron en esta trampa son Logan y Helbrecht. Ocurre la batalla, vemos ahí la pelea, masacres, Angron es imparable, y también Angron ahí se da cuenta, ¿no?, cómo los están atrayendo y ve que hay unas... lo que serían baterías para atacarlo. Yo digo baterías, son esos puntos donde está la artillería para disparar, ¿no? Entonces, como ve la artillería en algún lado, dice, bueno, hay que atacar ahí, no caigamos en la trampa, manda sus fuerzas, destruye esas baterías, y ahí va Angron, ¿no?, dándonos a entender una vez más que Angron tiene un poco de intelecto todavía, que no está totalmente ido, por lo menos en esta campaña. Hay otras campañas en las que no razona nada, pero por lo menos acá nos muestra que hay momentos de lucidez.
Pero Angron cae en la trampa. Los Caballeros Grises han hecho un ritual en el que van a hacer explotar estas cabezas de bombas de vacío, de disformidad, y Angron es desterrado de Armageddon. Angron muere, su cuerpo es destruido, los Caballeros Grises que hacen el ritual mueren, la explosión es enorme, muere muchísima gente, traidores, leales, etc. Pero Angron ha sido desterrado. Ahora hay que cerrar el portal, ahora hay que cerrar la puerta del Ángel Rojo. Y ahí van las últimas fuerzas leales, atacan, batallas, hay cultistas por todos lados, el lugar es un mundo demonio básicamente, hay demonios por todas partes. Se dice que los humanos normales directamente enloquecen con solamente estar ahí y que tienen que lanzar esta ofensiva lo más rápido posible para evitar que todas las fuerzas que todavía les quedan mueran o se vuelvan locos, porque también el estar ahí en los pantanos hirvientes, etcétera, etcétera, provoca la muerte en masa de las fuerzas lealistas. Los únicos que pueden soportarlo bien son los marines espaciales, pero el Astra Militarum es masacrado en ese lugar. Entonces hay que lanzar este ataque rápidamente para poder salvar el planeta. El ataque contra los monolitos, como dije, funciona, se sacrifican muchas vidas y ahora van a cerrar el portal. Ahora que ya no existen los monolitos, se puede hacer el ritual para cerrar este portal del Ángel Rojo. Ahí va el gran maestro de la Quinta Hermandad, Morbans, montado en un Servo Terror. Acá vemos por primera vez a estas nuevas unidades, o las unidades que vimos ahora en el Códex de Caballeros Grises, los Servos Terror, que no son nuevas, ha habido antes, pero son como la gran novedad que hubo en el Códex de los Caballeros Grises, los Servo Terror, y ahí vemos el poder de los Servo Terror, ¿no? Que montados en estos Servo Terror pueden 3 Caballeros Grises enfrentarse a hordas de cultistas, marines espaciales, demonios, hacerlos papilla. Tienen un poder enorme estos Servo Terror. Y están los paladines de los Caballeros Grises, con 8 fragmentos de la antigua espada de Angron recuperados de la primera guerra de Armageddon, intentando cerrar el portal. Pero, en medio de toda esta masacre, de toda esta muerte, porque obviamente hay masacre, hay muerte y destrucción, Angron regresa rapidísimo a este mundo, cosa que es normal porque hay un portal demoníaco, y empieza la masacre contra todo lo que tiene enfrente. Entre ellos se carga rapidísimo a los exterminadores de los Caballeros Grises. Imagínense lo que es un exterminador de los Caballeros Grises, más que nada, siendo destruidos como si fueran muñecos de trapo por Angron. Angron los pulveriza. Y los únicos que logran luchar, aunque sea breve contra Angron, son los Caballeros Grises, estos 3, con los Servo Terror. Esto nos cuenta lo poderoso que son los Servo Terror, porque Angron no los mata al primer espadazo, como sí hacía contra los exterminadores, sino que acá Angron, bueno, al segundo, al tercero, al cuarto espadazo ahí, muerto. Es decir, Angron tiene que luchar un poco más contra los Caballeros Grises en su Servo Terror para lograr matarlos. Y aguanta tanto el gran maestro Morbans enfrentándose a Angron, ya estaba muerto básicamente, pero aguantó lo suficiente como para que se complete el ritual. Una vez completo el ritual, todos los demonios son expulsados del Materium, también lo hace Angron. Morbans ya estaba muriendo, ya estaba muerto básicamente, pero en sus últimos instantes logra ver una visión del futuro, con banderas con el águila imperial, y que en el futuro va a haber más guerras en Armageddon y va a haber nuevos héroes que luchen y mueran por Armageddon, pero que la batalla en este momento han ganado y los imperiales han logrado cerrar el portal de
del Ángel Rojo, Angron ha sido desterrado una vez más. En esta batalla lo destierran 2 veces, esta la definitiva, porque encima han logrado cerrar el portal, han extirpado el poder, la ira de Angron que había dejado en ese mundo, bajo tierra, el planeta mismo bajo su superficie, estaba contaminado por la ira de Angron, lo que eso alimentaba el portal, y ahora el planeta ha sido purificado, los demonios se han ido, Angron se ha ido, el portal se ha cerrado. Esta idea de que el planeta estaba convirtiéndose en un mundo demonio desde 8ª edición se cerró. Esta trama en Armageddon quedó cerrada, ya no hay un portal, ya Angron no es que puede ir y venir en Armageddon como quiera o lo que sea, sino que ahora esa trama se ha terminado. Eso no quiere decir que no queden fuerzas traidoras en el planeta. Quedaron muchos cultos traidores y del Militarum Traitoris que se pasaron a las fuerzas de Angron. Quedaron también muchos de los marines espaciales traidores, de los devoradores de mundos en ese planeta. Entonces, Armageddon todavía sigue la lucha en contra de las fuerzas traidoras, pero ahora los traidores son los que están en desventaja. Los traidores durante mucho tiempo tuvieron esta ventaja de tener el portal demoníaco a su disposición, de que Angron pudiera manifestarse, como lo hizo 2 veces en muy poco tiempo en ese planeta, lo que les dio una enorme ventaja, pero ahora ellos son los que están en la posición desventajosa con respecto a los leales. Alguna cosa a destacar es que en un momento, cuando las fuerzas leales se retiran para defender sus puntos fuertes, esto hizo que los orcos salieran al ataque, atacaron a los leales, obvio, pero principalmente atacaron a las fuerzas traidoras. Entonces los traidores tuvieron problemas, digamos, al enfrentarse a esta otra amenaza que eran los Xenos. En la batalla en el espacio se nos dice que la tercera hermandad llegó con refuerzos, derrotan a las fuerzas traidoras en el espacio, la Conquistador se retira, las fuerzas traidoras que no son destruidas se retiran, así que victoria en el espacio, victoria en tierra, y como último dato interesante es que el héroe de Hellsreach, Grimaldus, regresa a la ciudad colmena y se nos dice que esta es la única ciudad colmena que no tiene cultos heréticos infiltrados. Las personas que viven en Hellsreach son profundamente leales al emperador, tienen un fanatismo ciego por el dios emperador y una enorme admiración a Grimaldus, el héroe de Hellsreach. Así que ahí tenemos como Grimaldus regresa a la ciudad colmena que le dio tanta fama en el fandom de Warhammer 40.000. Ha sido un muy buen libro de campaña. Estos libros de Crusade están siendo buenísimos. Yo estoy muy impresionado con los que nos está trayendo Games Workshop, que está más o menos como cerrando tramas un poco, ¿no? La guerra en el Guantelete de Nacmum la ha ganado el caos. Todavía quedan fuerzas lealistas, pero el caos es el ganador en ese frente de batalla. En Armageddon, que desde 8ª edición se nos decía, bueno, acá demonios por todo lado, el planeta está perdido. Al final, el planeta es salvado, la Cuarta Guerra la ha ganado. Por lo menos, esta primera parte de la Cuarta Guerra la ha ganado el Imperio. Como pasa también en el Guantelete de Nacmum, también quedan fuerzas traidoras en el planeta de Armageddon, pero ya no tienen la ventaja que tenían antes. Las fuerzas imperiales están en su mejor momento en ese frente. Así que podemos decir que en este año tuvimos una victoria traidora, incontestable, en el Guantelete de Nacmum, y una victoria imperial importantísima, porque, repito, Armageddon es un planeta muy importante, rutas del Immaterium, es un planeta que está en el Segmentum Solar, es un planeta muy importante, y en ese planeta ha ganado el Imperio. Una victoria traidora, una victoria imperial. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.